Diálogo vivo con San Juan de la Cruz. Entrega número 11. Las noticias en la oración. Queridísimo Fray Juan, tocaremos ahora un tema tan sensible como importantísimo. Te dejo hablar. Ninguna noticia ni aprehensión sobrenatural en este mortal estado le puede servir de medio próximo para la alta unión de amor con Dios. Porque todo lo que puede entender el entendimiento y gustar la voluntad y fabricar la imaginación es muy disímil y desproporcionado, como hemos dicho, a Dios. Antes ha de ir no entendiendo que queriendo entender. Y antes cegándose y poniendo en tinieblas que abriendo los ojos para llegar más al divino rayo. Subida al Monte Carmelo, libro segundo, capítulo 8, numeral 5. Conversaremos, pues, de cuanto tú llamas noche. Porque al entregarse a la oración, la persona percibe, digamos, sensaciones, imágenes, emociones, sentimientos y variadas señales en su cuerpo y en su interior. ¿Qué valor tienen? ¿Cuál es su función? Por lo pronto convengamos que quienes se inician en el arte de la oración tienen por muy valiosas tales cosas y suelen narrarlas y darlas a conocer a otros, un poco buscando comprender, otro poco considerándolas como experiencias especiales que les fueron otorgadas. Coincidimos plenamente en que debemos enseñarles a deshacerse rápidamente de poner su atención en tales y advertirles los peligros que una actitud así conlleva. Hasta aquí lo que sentencias. Están estas noticias tan lejanas de Dios. Son mediaciones y analogías que cuando el alma sea alcanzada por el rayo oscuro de la contemplación, nos parecerán del todo insignificantes e inapropiadas para balbucear el misterio. Una de las tareas más difíciles, más arduas, que he tenido acompañando espiritualmente a personas es insistirles en que no se queden en tales noticias, tales sensaciones, en el cuerpo, en el interior,
ya sea pensamientos, sentimientos, emociones, imágenes que parecen venir en el momento de la oración. Generalmente las sobrevaluamos y pensamos que son cosas muy importantes. Y si algún hermano, varón o mujer, más crecidos en la vida del espíritu, intenta decirnos que, bueno, son cosas iniciales, de primeras armas, que en el camino espiritual hay mucho más, no lo tomamos bien, nos sentimos, no sé, desairados, ninguneados, queremos ser importantes en el fondo y que nos pasen cosas importantes. Y como estas cosas no nos han pasado nunca, pensamos que ya tocamos el cielo con las manos. Y en el fondo recién estamos empezando a subir la montaña. De estas cosas hablaremos seguramente con insistencia en la obra de San Juan de la Cruz. La llamará golosinas de espíritu en su momento. La humildad, la recomendaremos siempre. El que se cree algo, el que se cree que le ha sido algo muy importante y se queda allí, no avanza, se detiene. De estas noticias sobrenaturales, unas son corporales, otras son espirituales. Las corporales son en dos maneras. Unas que por vía de los sentidos corporales exteriores las recibe. Otras por vía de los sentidos corporales interiores, en que se comprenden todo lo que la imaginación puede comprender, fingir y fabricar. Las espirituales son también en dos maneras. Unas distintas y particulares y otra es confusa, oscura y general. Entre las distintas y particulares entran 4 maneras de aprehensiones particulares que se comunican al espíritu, no mediante algún sentido corporal, y son visiones, revelaciones, locuciones y sentimientos espirituales. La inteligencia oscura y general está en una sola, que es la contemplación que se da en fe. En esta vemos de poner al alma, encaminándola a ella por todas esas otras, comenzando por las primeras y desnudándola de ellas. Subida al Monte Carmelo, libro 2, capítulo 10, numerales del 3 al 4. Bien, solo para insistir, San Juan de la Cruz enseña que hay noticias en la oración que nos vienen corporalmente. Algunas las llama exteriores. ¿Vieron cuando alguien dice, me quemó las manos, sentí que el cuerpo temblaba, sentí un fuego en mi pecho? Bien, cosas distintas que podemos experimentar. Y otras corporales interiores. Allí él coloca lo que fabrica la imaginación. O sea que en la oración imaginamos cosas, vemos esto, vemos aquello, imaginaciones. Fabricaciones interiores de la imaginación, también las ubica en las corporales. Y luego nos dice que habrá también noticias espirituales, unas que son particulares y otras que es general. Y entonces, entre las particulares, vamos a estudiarlas con Juan de la Cruz a lo largo de esta obra, las visiones, las locuciones,
las revelaciones y los sentimientos espirituales. Tranquilos, ya cuando lleguen hablaremos de ellos. Y una intuición o noticia más general y oscura, la de la contemplación. Y como siempre, la idea de no quedarse en ninguna de ellas hasta la de la contemplación, que es más oscura, más general, menos conceptual, por así decirlo, más en noche y en luz de fe. Esa es la que se acerca más a la unión con Dios. Las otras hay que purificarlas y hay que alcanzar esta contemplación oscura en fe. No quisiera agregar nada a lo que explicas con simple maestría. Tan solo dolerme de esta degradación de la vida espiritual que lleva ya siglos entre nosotros. Tras el siglo de oro de la mística latina, afuera de la modernidad y su centralidad en el sujeto, gran cantidad de cristianos se ha volcado morbosamente hacia lo extraordinario. Una curiosidad enfermiza se ha desatado en torno a las visiones, revelaciones y locuciones. Esto es peligroso. No solo tantísima gente carece de herramientas para un discernimiento de tales fenómenos, sino que incautamente y sin tener en cuenta el juicio paciente y sereno de la Iglesia, se lanzan a apoyar toda su fe sobre tales fenómenos o sobre las personas que dicen recibirlos. Y entonces aparece algo extraordinario y enseguida todo el mundo se va detrás de esa situación. De aquel o de aquella que tiene el don de sanación, de este que dice que se le apareció la Virgen, el santo aquel, el otro que afirma tener estigmas, aquel que... En principio, las personas bien rumbeadas que en la vida espiritual reciben dones que parecen un poco extraordinarios, no andan exhibiéndolos, más bien con pudor intentan usar de ellos, desapareciendo de ellos mismos y dejando actuar a Dios. Inclusive, no pocos santos con experiencias un poco más extraordinarias cuidaban y le pedían al Señor que si quería concedérselas que fuese más como en lo privado, en la celda, donde nadie ve, y no frente a otros. Siempre detrás del exhibicionismo, el del querer mostrar, hay que discernir. Y entonces si la Iglesia juzga que esta experiencia debe ser comunicada, revelada, públicamente ejercida, así lo hará. Y si no, dejarla en lo secreto donde Dios ve, donde solo el Padre ve. Insisto, tenemos una morbosa atracción por lo extraordinario, en términos religiosos, de piedad, y es peligroso, mal fundamento para vivir la fe. Al fin y al cabo, toda exhibición de fenómenos pretendidamente místicos puede tener por detrás una falta de humildad. Sin un discernimiento sabio y sin mandato eclesial, pueden traer confusión de la fe
y ayudar a desarrollar cultos personales indebidos. Siempre son un signo de santidad y de presencia de Dios. Hasta donde entiendo, la santidad personal se concreta en vivir según la voluntad de Dios. Habrá que ver hacia dónde inclinan a las personas estas experiencias. A conformarse al designio divino o a la búsqueda del ensalzamiento propio. Y es de saber que aunque todas estas cosas puedan acaecer a los sentidos corporales por vía de Dios, nunca jamás se han de asegurar en ellas ni las han de admitir. Antes, totalmente, han de huir de ellas, sin querer examinar si son buenas o malas. Porque así como son más exteriores y corporales, así tanto menos ciertas son de Dios. Miren, acá me detengo porque esto es fundamental. Cuanto más corporales son, más impactan en los sentidos corporales interiores y exteriores, la imaginación, el cuerpo, sensaciones, menos seguras son de Dios. Menos seguras son de Dios. Pueden serlo, sí, pero es muy probable que no lo sean. Porque más propio y ordinario le es a Dios comunicarse al Espíritu, en lo cual hay más seguridad y provecho para el alma, que al sentido en el cual ordinariamente hay mucho peligro y engaño. Yerra mucho el que las tales cosas estima y en gran peligro se pone de ser engañado. Y por lo menos tendrá en sí total impedimento para ir a lo espiritual. Porque se quedan acá, se regodean acá y no siguen caminando. Se han de tener las tales cosas por más cierto ser del demonio que de Dios, el cual en lo más exterior y corporal tiene más mano y más fácilmente puede engañar en esto que en lo que es más interior y espiritual. Subida al Monte Carmelo, libro 2, capítulo 11, numerales del 2 al 3. Como me cuesta hacerles comprender a quienes acompaño que no se detengan en modo alguno en las sensaciones de la oración, pero se empeñan en ser escuchados y poder hablar con relevancia de que han sentido como un fuego en las manos o en el pecho, que han visualizado tal o cual imagen interior, que han sentido tal o cual movimiento en sus afectos, que han escuchado tal o cual palabra adentro y múltiples noticias más. Sobre todo me inquieta que al realizar el discernimiento de la oración colocan en estas cosas toda la centralidad y deciden su vida en base a estas revelaciones que creen que Dios les ha hecho. Pecado de iniciados, ignorancia espiritual. No los puedo culpar, ya que todos hemos comenzado por allí. Fascinados por la novedad, no hemos podido darnos cuenta que en esta actitud nos poníamos en el centro a nosotros mismos y nos regodeábamos en las aparentes mercedes que Dios nos regalaba. Y tras de ello siempre hay mal espíritu de vanagloria y presunción. Por eso me parece tan crucial reconquistar la dirección espiritual que cuide y proteja el camino de las almas que buscan a Dios.
Si quieres ir a Dios y no ser engañado por el adversario, guarda siempre la humildad. No te detengas en las golosinas espirituales, sino en permitirle a Dios hacer su obra en ti. No te preocupes por lo que tiene sabor y palpas. Son solo ondas y vibraciones lejanísimas del toque de Dios en tu alma. Es el ropaje que interpretas y no la realidad del núcleo de la gracia que te transforma. Que no te interese si has experimentado esto o aquello con consolación. Más bien, interésate en descubrir si el encuentro con tu Señor por la oración te ha hecho más suyo. Y ya te encuentras más resuelto a entregarte sin reserva y sin medida hasta la altura de la cruz. En alabanza y gloria de la Santísima Trinidad.